La ciudad desolada. Parte 13. Corrí sigilosamente los pasillos. Me quedé un rato justo delante de la sala de reuniones de las Imbrines, escuchando el sonido de las voces amortiguadas que conversaban al otro lado de la puerta, pero no entré. Asomé la cabeza en la sala de la enfermera y la vi dormitando en un taburete entre los peculiares que habían perdido el alma. Abrí una rendija a la puerta de la habitación donde estaba Miss Wren y la vi acunando en su regazo a Miss Peregrine, acariciando las plumas del pájaro. No dije nada a nadie. Deambulé por pasillos vacíos y oficinas saqueadas e intenté imaginarme cómo me sentiría en casa si al final decidía regresar. ¿Qué les contaría a mis padres? No les contaría nada, lo más probable. De todos modos, jamás me creerían. Les diría que me había vuelto loco, que había escrito una carta a mi padre repleta de historias chifladas, que había subido a un barco para volver a tierra firme y había huido. Lo calificarían de reacción al estrés. Lo achacarían a cualquier trastorno inventado y adaptarían mi medicación en consecuencia. Le echarían la culpa al Dr. Golan por haber sugerido mi viaje a Gales. El Dr. Golan, del que, por supuesto, nunca habían vuelto a tener noticias. Se había marchado corriendo de la ciudad porque, según decían, era un farsante, un curandero en quien nunca deberíamos haber confiado. Y yo volvería a ser Jacob, el pobre niño rico, traumatizado y con trastornos mentales. Parecía una sentencia carcelaria, y con todo y con eso, si el principal motivo por el que seguía en el mundo de la peculiaridad ya no me quería, no pensaba degradarme aferrándome a ella. Aún conservaba mi orgullo. ¿Cómo sería capaz de soportar Florida después de haber saboreado, aunque fuera por poco tiempo, la vida peculiar? Ya no era un chico tan normal como antes o, de ser cierto que nunca había sido normal, al menos ahora lo sabía. Había cambiado, y eso, como mínimo, me daba esperanzas. Esperanzas de que incluso bajo circunstancias normales podía encontrar la manera de vivir una vida extraordinaria. Sí, marcharme era lo mejor. Era realmente lo mejor. Si este mundo estaba muriéndose y no podía hacerse nada para salvarlo, ¿qué me esperaba aquí? Correr y esconderme hasta que no quedara un lugar seguro a donde ir, hasta que no quedara ningún bucle capaz de conservar la juventud artificial de mis amigos. Verlos morir, sujetar con fuerza a Emma mientras se deshacía en mis brazos. Eso me mataría más rápido que cualquier hueco, de manera que sí, me marcharía. Rescataría lo que aún quedara de mi antigua vida. Adiós, peculiares. Adiós, peculiaridad. Era lo mejor. Seguí deambulando hasta que di con una zona donde las habitaciones estaban congeladas solo de forma parcial y el hielo había llegado únicamente hasta media pared, como el agua en un barco naufragado, para luego detenerse, dejando la parte superior de las mesas y de las lámparas asomando como titubeantes nadadores. Al otro lado de las ventanas heladas lucía el sol. Las sombras se proyectaban en las paredes y se multiplicaban en la escalera, y cuando la luz se apagaba, el ambiente se tornaba más azul, pintándolo todo de un intenso azul cobalto. Pensé que aquella sería tal vez mi última noche en el mundo de la peculiaridad. Mi última noche con los mejores amigos que había tenido en mi vida. Mi última noche con Emma. ¿Por qué la pasaba solo? Porque estaba triste. Porque Emma había herido mi orgullo y eso me había puesto de mal humor. Ya basta. Acababa de dar media vuelta, dispuesto a abandonar aquella habitación, cuando lo sentí. Aquella punzada en las entrañas que también conocía. Un hueco. Me detuve a la espera de una nueva oleada de dolor. Necesitaba más información. La intensidad del dolor era proporcional a la proximidad del hueco, mientras que la frecuencia de las punzadas era proporcional a su fuerza. Cuando nos estuvieron persiguiendo dos huecos, la sensación había adquirido la forma de un espasmo prolongado y continuo, pero ahora transcurrió mucho tiempo antes de que volviera a experimentarla, prácticamente un minuto, y cuando se repitió,
Fue tan débil que ni siquiera estuve seguro de haberla notado. Salí con sigilo al pasillo. Cuando pasé por delante de la siguiente puerta, experimenté una tercera punzada, un poco más potente esta vez, pero aún así, un mero murmullo. Intenté abrir la puerta con cuidado y sin hacer ruido, pero el hielo la mantenía cerrada. Tuve que tirar de ella, luego zarandearla, por último arrearle un puntapié, hasta que por fin se abrió y reveló una habitación cubierta de hielo hasta aproximadamente la altura de mi pecho. Me acerqué con cautela al hielo y observé, e incluso con la penumbra reinante, detecté enseguida la presencia del hueco. Estaba agachado en el suelo, incrustado en el hielo hasta los ojos, negros como el carbón. Por encima del hielo solo asomaba media cabeza. El resto, las partes peligrosas, las feroces mandíbulas, los dientes y las lenguas, había quedado atrapado por completo bajo la superficie. La cosa apenas tenía vida, su corazón estaba prácticamente parado, latiría quizá una vez por minuto. Y a cada pulsación, yo percibía la correspondiente punzada de dolor. Me quedé en la puerta mirándolo, fascinado y asqueado a la vez. Estaba inconsciente, inmovilizado, vulnerable por completo. Habría sido muy fácil trepar por encima del hielo y clavarle la punta de un carámbano en el cráneo, y estoy seguro de que cualquiera que hubiera sabido que el hueco estaba ahí, lo habría hecho. Pero alguna cosa me lo impidió. Aquella criatura no representaba una amenaza para nadie. Todos los huecos con los que había estado en contacto me habían dejado su huella perfectamente impresa. Veía sus caras putrefactas en mis peores pesadillas. Pero pronto volvería a casa, donde ya no sería Jacob, el asesino de huecos. No quería llevarme aquello conmigo. Ya no era mi trabajo. Salí de la habitación y cerré la puerta. Cuando regresé a la sala de reuniones, en el exterior había oscurecido y la estancia estaba negra como la noche. Miss Wren no permitía encender las lámparas de gas por temor a que nos vieran desde la calle, y todo el mundo se había congregado alrededor de la gran mesa oval iluminada tan solo por unas pocas velas, algunos sentados en sillas y otros sobre la misma mesa. Hablaban en voz baja y estaban mirando alguna cosa. Al oír el crujido de la puerta, todos se volvieron. ¿Miss Wren?, preguntó Bronwyn esperanzada, enderezándose en la silla y entrecerrando los ojos para forzar la vista. No es más que Jacob, dijo otra forma entre las sombras. Después de un coro de suspiros de decepción, Bronwyn me saludó. Oh, hola, Jacob, y devolvió la atención a la mesa. Me acerqué y miré a los ojos a Emma. Le sostuve la mirada y capté una sensación en carne viva de indefensión. El miedo, imaginé, a que hubiera decidido hacer lo que ella tanto había insistido que hiciera. Su mirada se nubló entonces y bajó de nuevo la vista. En el fondo esperaba que Emma se hubiera compadecido de mí y hubiese contado ya a los demás que me marchaba. Pero no lo había hecho, claro está, puesto que yo no se lo había comunicado todavía a ella. Aunque me dio la impresión de que lo supo con solo leerme la expresión al entrar en la sala. Era evidente que los demás no tenían ni idea de nada. Estaban tan acostumbrados a mi presencia que habían olvidado que estaba aún bajo evaluación. Me armé de valor y reclamé la atención de todos los presentes. «Espera un momento», dijo una voz con un singular y marcado acento, y a la luz de las velas vi que la que acababa de hablar y me miraba era la niña de la serpiente pitón. «Este chico acaba de vomitar un montón de basura sobre mi lugar de procedencia». Se volvió hacia la única silla alrededor de la mesa que estaba vacía y dijo, «Mi pueblo lo llama Simaladvipa, la morada de los leones». Millard, que ocupaba la silla, replicó, «Lo siento, pero lo dice justo aquí y con caligrafía muy clara. Tierra de Serendip». Los cartógrafos peculiares que crearon esto no estaban por la labor de inventarse cosas. Al acercarme vi el objeto de la discusión. Era un mapa de los días,
una edición mucho más grande que la que habíamos perdido en alta mar. Este cubría prácticamente toda la mesa y era grueso como un ladrillo puesto en pie. Conozco a la perfección mi lugar de origen, y se llama Simaladvipa, insistió la niña. La pitón se desenroscó de su cuello y se deslizó por encima de la mesa para golpear con el hocico el mapa y señalar una isla en forma de lágrima frente a las costas de India. En aquel mapa, sin embargo, India recibía el nombre de Malabar y la isla, que yo sabía de sobra que era Sri Lanka, estaba casi oculta con una palabra escrita en apretados caracteres que rezaba, tierra de Serendip. No tiene sentido seguir discutiendo, dijo Millard. Hay lugares con tantos nombres como ocupantes han tenido. Y ahora, por favor, pídele a tu serpiente que se aparte y que deje de arrugar las páginas. La niña de la serpiente carraspeó en señal de desaprobación y murmuró alguna cosa. La pitón se retiró y se volvió a enroscar alrededor de su cuello. Yo, entretanto, no podía apartar los ojos del libro. El que habíamos perdido era impresionante, aunque solo lo había abierto en una ocasión, de noche, bajo la aterradora luz anaranjada del incendio de la casa de los peculiares. Este estaba hecho en una escala completamente distinta. No solo tenía un orden de magnitud muchísimo más grande, sino que estaba tan ornamentado que el otro, a su lado, parecía papel higiénico encuadernado en piel. Sus páginas, que estaban hechas con un material más fuerte que el papel, piel de becerro, tal vez, y rematadas en oro, estaban llenas de mapas de colores y sus márgenes repletos de lujosas ilustraciones, leyendas y textos explicativos. Millard se percató de mi mirada de admiración y dijo, ¿no te parece asombroso? Con la excepción, quizá, del Codex Peculiaris, esta edición del mapa lo convierte en el libro más exquisito de toda la peculiaridad. El equipo de cartógrafos, artistas y encuadernadores que trabajó en él tardó una vida entera en elaborarlo, y se dice que el mismísimo perplejo anómalo dibujó algunos de los mapas. He deseado verlo en persona desde que era un niño. Oh, me siento tan satisfecho. Realmente es impresionante, asentí, y en verdad lo era. Millard estaba enseñándonos sus partes favoritas, dijo Olive. Lo que a mí más me gusta son los dibujos. Para pensar en otras cosas, explicó Millard, y hacer la espera más fácil. Ven, Jacob, ayúdame a girar las páginas. En lugar de arruinarle el momento a Millard con mi triste anuncio, decidí que podía aguardar un poco más. No iba a ir a ninguna parte hasta la mañana siguiente como mínimo, y me apetecía disfrutar de unos minutos más con mis amigos sin tener que soportar la carga de asuntos mucho más pesados. Me situé al lado de Millard y deslicé los dedos por debajo de la página, que era tan grande que fueron precisas mis dos manos y las suyas para girarla. Seguimos observando el mapa, que acabó absorbiendo del todo mi atención, sobre todo las representaciones de las zonas más remotas y menos conocidas. Por supuesto, Europa y sus numerosos bucles estaban muy bien definidos, pero más lejos, la situación era bastante imprecisa. Había inmensas zonas de África completamente en blanco, terra incógnita. Lo mismo sucedía con Siberia, a pesar de que el mapa de los días identificaba con un nombre el extremo oriente ruso, la gran remota soledad. ¿Hay bucles en todos esos lugares?, preguntó Olive, señalando un vacío que ocupaba prácticamente toda China. ¿Hay peculiares ahí, como nosotros? Seguro que los hay, respondió Millard. La peculiaridad está determinada por los genes, no por la geografía. Pero existen aún enormes proporciones del mundo peculiar pendientes de explorar. ¿Y por qué no se han explorado? Supongo que será porque la supervivencia nos ha mantenido siempre muy ocupados. Me planteé entonces que la supervivencia impedía hacer muchísimas cosas, explorar y enamorarse, por solo nombrar algunas. Seguimos girando páginas tratando de localizar espacios en blanco. Había muchos, todos ellos con nombres caprichosos.
el lúgubre reino de arena, la tierra hecha de rabia, un lugar elevado repleto de estrellas. Murmuré para mis adentros los nombres, apreciando su riqueza. En los márgenes acechaban lugares terribles que el mapa denominaba basura. La zona norte de Escandinavia era la basura de hielo. La zona central de Borneo, la basura sofocante. Gran parte de la península arábiga, la basura despiadada. El sur de la Patagonia, la basura deprimida. Había partes del mundo que ni estaban representadas. Nueva Zelanda, Hawái, Florida, que no era más que una pequeña protuberancia en un extremo de América del Norte, apenas estaban allí. Observando el mapa de los días, me di cuenta de que incluso los lugares que parecían más prohibitivos me evocaban una curiosa sensación de añoranza. Todo aquello me recordaba las tardes que mucho tiempo atrás había pasado con mi abuelo examinando mapas históricos en National Geographic, mapas dibujados mucho antes de los tiempos de los aviones y los satélites, cuando no existían cámaras de alta resolución capaces de ver hasta el último recoveco y rincón del mundo. Cuando las formas de las costas, que tan familiares me resultaban ahora, no eran más que suposiciones. Cuando las profundidades y las dimensiones de los mares helados y las impenetrables selvas se construían a partir de rumores, de leyendas y de los desvaríos fantasiosos de aventureros que habían perdido la mitad de su grupo explorándolas. Mientras Millard seguía relatando la historia del mapa, recorrí con el dedo un inmenso e inhóspito desierto en medio de Asia, donde la criatura alada no acaba nunca su vuelo. Quedaba un mundo entero por descubrir y yo no había hecho más que conocer su superficie. La idea me llenó de remordimiento, aunque también de una vergonzosa sensación similar al alivio. Al fin y al cabo, volvería a ver mi casa, volvería a ver a mis padres. Y tal vez aquella antigua necesidad de explorar simplemente por explorar solo fuera algo infantil. Lo desconocido resultaba romántico, pero en cuanto un lugar quedaba descubierto, catalogado y cartografiado, su relevancia disminuía y pasaba a ser un polvoriento dato más en un libro, agotado ya su misterio. De modo que tal vez fuera mejor dejar algunos puntos en blanco en el mapa. Dejar que el mundo siguiera albergando un poco de magia, antes que obligarlo a divulgar hasta sus más ínfimos secretos. Tal vez fuera mejor formularse preguntas de vez en cuando, y entonces lo anuncié, no tenía sentido seguir esperando. Lo solté, así de repente. Me marcho, dije. Cuando todo esto haya acabado, volveré a mi casa. Se produjo un momento de conmocionado silencio. Emma me miró a los ojos por fin y vi que los tenía encharcados de lágrimas. Entonces Bronwyn se levantó y me abrazó. Hermano, dijo, te echaremos de menos. Yo también os echaré de menos, declaré. Más de lo que soy capaz de expresar. ¿Pero por qué?, preguntó Olive, flotando para situarse a la altura de mis ojos. ¿He sido demasiado pesada? Poniéndole la mano en la cabeza, la empujé con cuidado hacia el suelo. No tiene nada que ver contigo, respondí. Has sido estupenda, Olive. Emma dio un paso al frente. Jacob vino aquí para ayudarnos, dijo. Pero tiene que regresar a su antigua vida, mientras haya aún quien lo espere. Los niños parecieron comprender el razonamiento. No hubo enfados. La mayoría parecía alegrarse sinceramente por mí. En aquel momento, Miss Wren asomó la cabeza por la puerta para ponernos al día de la situación. Todo iba maravillosamente bien, nos informó. Miss Peregrine se estaba recuperando. Estaría en forma por la mañana. Y volvió a marcharse. Gracias a los dioses, dijo Horace. Gracias a los pájaros, dijo Hugh. Gracias a los dioses y a los pájaros, dijo Bronwyn. A todos los pájaros de todos los árboles de todos los bosques. Gracias también a Jacob, dijo Millard. Jamás habríamos llegado tan lejos sin él. Jamás habríamos conseguido salir de la isla, dijo Bronwyn. Has hecho mucho por nosotros, Jacob. Corrieron a abrazarme, todos, uno a uno.
Cuando se alejaron de mí, solo quedaba Emma, que fue la última. Fue un abrazo prolongado, agridulce, que parecía una despedida en toda regla. Pedirte que te marches es lo más duro que he hecho en mi vida, dijo. Me alegro de que hayas reaccionado. No creo que tuviera fuerzas para volver a pedírtelo. Odio todo esto, respondí. Ojalá existiese un mundo donde pudiéramos estar juntos en paz. Lo sé, asintió ella. Lo sé, ojalá, empecé a decir. Me interrumpió Emma. Lo dije de todos modos. Ojalá pudieras venir a casa conmigo. Emma apartó la vista. Sabes muy bien lo que me pasaría de hacerlo. Lo sé, a Emma no le gustaban las despedidas largas. Noté que intentaba hacérsela dura, que intentaba reservar para ella sola el dolor que sentía. Y bien, dijo entonces aparentando indiferencia. Logística. Cuando Miss Peregrine recupere la forma humana, te acompañará al carnaval, hasta el metro, y cuando realices el cambio, estarás de nuevo en el presente. ¿Crees que a partir de ahí te podrás apañar bien? Creo que sí, respondí. Llamaré a mis padres, o iré a cualquier comisaría, o lo que sea. Conociendo a mi padre, estoy seguro de que a estas alturas debe de haber un cartel con mi cara en todos los rincones de Gran Bretaña. Me reí brevemente, porque de no hacerlo, me habría echado a llorar. Muy bien, dijo Emma. Muy bien, dije yo. Nos miramos, sin estar todavía dispuestos a separarnos, sin saber muy bien qué hacer. Mi instinto era besarla, pero me contuve. Eso ya no estaba permitido. Vete, dijo Emma. Si no vuelves a saber de nosotros, llegará el día en que podrás relatar nuestra historia. Podrás hablarles a tus hijos sobre nosotros, o a tus nietos. De este modo no caeremos en el completo olvido. Supe entonces que, a partir de aquel momento, cada palabra que pronunciáramos nos haría daño y estaría envuelta y marcada por el dolor, y que necesitaba alejarme ahora o aquello no acabaría nunca. De modo que asentí con tristeza, la abracé una vez más y me retiré a un rincón para dormir, puesto que me sentía tremendamente agotado. Al cabo de un rato, los demás llegaron con colchones y mantas y se apiñaron a mi alrededor. Juntos intentamos buscar calor en medio de aquel ambiente tan gélido, pero mientras los demás empezaban a dormirse, a mí me resultó imposible conciliar el sueño, a pesar del cansancio. Me levanté y deambulé un rato por la sala, observando a los niños desde cierta distancia. Había sentido muchísimas cosas desde que iniciamos el viaje. Alegría, miedo, esperanza, horror. Pero hasta aquel momento jamás me había sentido solo. Bronwyn me había llamado hermano, pero ya no me parecía adecuado. Como mucho, era un simple primo segundo. Emma tenía razón, nunca podría comprenderlos. Ellos eran muy viejos y habían visto muchas cosas. Y yo era de otro mundo. Había llegado la hora de regresar a él. Al final me quedé dormido escuchando el sonido del hielo gimiendo y crujiendo en los pisos de abajo y en la buhardilla de encima. Era como si el edificio tuviera vida, y aquella noche tuve sueños extraños y apremiantes. Vuelvo a estar en casa, haciendo las cosas que solía hacer antes. Devorando una hamburguesa de un restaurante de comida rápida, grande, parduzca y grasienta. Viajando de copiloto en el Ford Crown Victoria de Ricky, una nefasta emisora de radio sonando a tope. En el supermercado con mis padres, recorriendo relucientes pasillos, y Emma está allí, enfriándose las manos en el hielo de la pescadería, el agua del deshielo inundándolo todo. No me reconoce. Después estoy en el centro comercial donde celebré la fiesta de mi 12º cumpleaños, disparando con una escopeta de plástico. Cuerpos que estallan, globos rellenos de sangre. ¿Dónde estás, Jacob? Luego la escuela. La maestra escribe en la pizarra pero las palabras no tienen sentido. Entonces todo el mundo se levanta y sale corriendo. Algo va mal.
Un sonido muy fuerte asciende y desciende de manera repetitiva. Todo el mundo se queda paralizado, las cabezas mirando el cielo. Un bombardeo aéreo. Jacob, Jacob, ¿dónde estás? Una mano se posa en mi hombro. Es un anciano, un hombre sin ojos. Viene a robarme los míos. No es un hombre, es una cosa, un monstruo. Ahora corro, persigo a mi antigua perra. Años atrás se me escapó, salió corriendo con la correa y se le enredó en una rama cuando intentaba atrapar una ardilla. Se estranguló. Pasamos más de 15 días recorriendo el vecindario, buscándola. La encontramos después de 3 semanas. La vieja Snuffles. La sirena es ensordecedora. Corro y un coche se detiene a mi lado y me recoge. En el interior están mis padres, vestidos de etiqueta. No me miran, bajan el seguro de las puertas. Circulamos y en el exterior hace un calor sofocante, pero en el coche hay aire acondicionado y las ventanillas están subidas. Suena la radio, aunque está sintonizada en las interferencias entre distintas emisoras. ¿A dónde vamos, mamá? No responde. Papá, ¿por qué paramos aquí? Entonces estamos fuera, caminando, y puedo volver a respirar. Un hermoso lugar lleno de verdor. Olor a hierba recién cortada. Gente vestida de negro reunida alrededor de un hoyo en el suelo. Un ataúd abierto sobre una tarima. Miro el interior. Está vacío, con la excepción de una mancha de grasa en el fondo. La mancha ennegrece la seda blanca. Rápido, cerrad la tapa. Burbujas negras de alquitrán asoman por rendijas y surcos, gotean sobre la hierba y se filtran en la tierra. Jacob, ¿dónde estás? Di algo. En la lápida se lee, Abraham Ezra Portman. Y caigo en la sepultura abierta, la oscuridad arremolinándose para engullirme, y sigo cayendo, y no tiene fondo, y entonces estoy bajo tierra, solo y recorriendo 1 millar de túneles interconectados, y camino y hace frío. Tanto frío que temo que la piel se me congele y los huesos se hagan añicos. Y por todos lados hay ojos amarillos que me observan desde la oscuridad. Sigo su voz. Jacob, ven, no tengas miedo. El túnel empieza a subir y hay una luz al final, y en la salida hay un hombre joven leyendo tranquilamente un libro. Y se parece mucho a mí, o es casi como yo, o tal vez soy yo, pienso. Pero entonces habla y es la voz de mi abuelo. ¿Tengo algo que enseñarte? Por un instante, me desperté sobresaltado y me encontré sumido en la oscuridad. Comprendí entonces que estaba soñando pero no sabía dónde estaba, solo que ya no me encontraba ni en la cama ni en la sala de reuniones con los demás niños. Estaba en otra parte y la habitación estaba completamente negra, había hielo debajo. El estómago se me retorcía. Jacob, ven, ¿dónde estás? Una voz en el exterior, en el pasillo. Una voz real, no el producto de un sueño. Y entonces vuelvo a estar soñando, junto a las cuerdas de un ring de boxeo, y sobre el cuadrilátero, iluminado por los focos, mi abuelo enfrentándose a un espíritu hueco. Giran en círculo. Mi abuelo es joven y ágil de pies. Va desnudo de cintura para arriba y tiene un cuchillo en la mano. El hueco está agachado y retorcido, agita las lenguas, sus mandíbulas abiertas gotean una sustancia negra que cae en la lona. Proyecta una lengua y mi abuelo la esquiva. No luches contra el dolor, esa es la clave, dice mi abuelo. Está diciéndote alguna cosa, dale la bienvenida, deja que te hable. El dolor está diciéndote, no soy otro que tú mismo, soy el hueco, pero también soy tú. El hueco proyecta otra lengua. Mi abuelo anticipa el movimiento, se mueve anticipando el golpe. El hueco lanza una tercera vez y mi abuelo intercepta el ataque con el cuchillo y la punta de la lengua negra del hueco cae sobre el cuadrilátero, un pedazo viscoso contorsionándose. Son criaturas estúpidas, tremendamente sugestionables. Háblales, Jacob, y mi abuelo empieza a hablar, pero no en inglés, ni en polaco, ni en ningún idioma imposible de oír excepto en sueños.
Es un sonido gutural, como si exhalase vapor, un sonido emitido mediante alguna cosa que no es ni la garganta ni la boca. Y la criatura deja de moverse, se balancea, aparentemente hipnotizada. Sin dejar de hablar con su aterradora jerigonza, mi abuelo baja la mano que sujeta el cuchillo y se le aproxima con sigilo. Cuanto más se acerca, más dócil parece la criatura, hasta que cae al final de rodillas sobre Ring. Me da la impresión de que está a punto de cerrar los ojos y quedarse dormido cuando, de repente, el hueco se libera del hechizo de mi abuelo, se abalanza sobre él con todas sus lenguas y empala a mi abuelo. Tan pronto como mi abuelo cae, salto sobre las cuerdas del ring, corro hacia él y el hueco se escapa. Mi abuelo está tumbado de espaldas en la lona y me arrodillo a su lado, le acerco la mano a la cara y me susurra alguna cosa. La sangre burbujea entre sus labios y me inclino más sobre él para oírlo. Tú eres más que yo, Jacob, dice. Tú eres más de lo que yo nunca fui. Noto que su corazón se ralentiza. Lo escucho, hasta que transcurren segundos enteros entre latido y latido. 10 segundos. Y luego, ¿dónde estás, Jacob? Me desperté de nuevo sobresaltado. Había luz. Era de día, sus azulados inicios. Estaba arrodillado sobre el hielo de la sala cubierta hasta la mitad y no tenía la mano sobre la cara de mi abuelo, sino posada sobre el cráneo del hueco atrapado, palpando su lento cerebro de reptil. El hueco tenía los ojos abiertos y me miraba. Te veo, Jacob. ¿Qué haces? He estado buscándote por todas partes. Era Emma, que gritaba frenética desde el pasillo. ¿Qué haces? Repitió. Desde donde estaba no podía ver al hueco. No sabía que estaba allí. Retiré la mano de la cabeza y me aparté. No lo sé, respondí. Creo que he caminado como un sonámbulo. No importa, dijo ella. Ven rápido. Miss Peregrine está a punto de transformarse. Todos los niños se habían apiñado en la pequeña habitación junto con la totalidad de los bichos raros de la caseta de feria. Estaban pálidos y nerviosos, pegados a la pared y acuclillados en el suelo, creando un amplio espacio en medio para las dos imbrines, como el público que hace sus apuestas en una pelea de gallos clandestina. Emma y yo pasamos entre ellos y nos acurrucamos en una esquina sin despegar los ojos del espectáculo. En la habitación reinaba el caos. La mecedora donde Miss Wren había permanecido sentada toda la noche acunando a Miss Peregrine estaba volcada, la mesa con los tubos de ensayo y los vasos de precipitados empujada contra la pared. Althea estaba de pie sobre la mesa sujetando una red fijada a un palo, lista para utilizarla. En el suelo, en medio, estaban Miss Wren y Miss Peregrine. Miss Wren estaba arrodillada y tenía a Miss Peregrine inmovilizada contra la tarima de madera del suelo, las manos cubiertas con gruesos guantes de cetrería. Estaba sudando y entonaba un cántico en un antiguo idioma peculiar mientras Miss Peregrine graznaba y se debatía con las garras. Pero por mucho que Miss Peregrine se agitara, Miss Wren no parecía dispuesta a soltarla. En algún momento de la noche, el masaje delicado de Miss Wren se había convertido en algo similar a un encuentro de lucha libre entre especies combinado con exorcismo. La mitad pájaro de Miss Peregrine había dominado hasta tal punto su naturaleza humana que se negaba a ser expulsada sin antes pelear. Ambas imbrines habían sufrido lesiones leves. Había plumas de Miss Peregrine por todas partes y Miss Wren tenía un arañazo que sangraba y le recorría media cara. El espectáculo resultaba inquietante y los niños lo observaban boquiabiertos y conmocionados. Con mirada salvaje e indómita, el pájaro que Miss Wren tenía inmovilizado en el suelo resultaba casi irreconocible. Parecía increíble que de aquella violenta exhibición pudiera salir nuestra Miss Peregrine de siempre, pero Althea seguía sonriéndonos y moviendo la cabeza con afirmativos gestos de ánimo, como queriendo decir, ya estamos casi, solo falta machacar el suelo un poco más. Para tratarse de una frágil anciana,
Miss Wren estaba dándole una buena paliza a Miss Peregrine. Pero en aquel momento, el pájaro le pegó un picotazo a Miss Wren y ésta aflojó la presa. Miss Peregrine aleteó con fuerza y a punto estuvo de escaparse. Los niños reaccionaron con gritos y jadeos. Pero Miss Wren era rápida y de un salto consiguió atrapar a Miss Peregrine por la pata y la tumbó de nuevo contra el suelo, lo que hizo que los niños chillaran aún con más energía. No estábamos acostumbrados a ver a nuestra Imbrine tratada de aquella manera, y Bronwyn tuvo que detener a Hugh, que hizo un intento de entrometerse en la pelea para protegerla. Ambas Imbrines estaban increíblemente agotadas, aunque Miss Peregrine más que Miss Wren. Vi que le fallaban las fuerzas. Su naturaleza humana parecía estar venciendo a su naturaleza animal. «Vamos, Miss Wren», gritó Bronwyn. «Usted puede hacerlo, Miss Wren», chilló Horace. «Devuélvanosla, por favor», dijo Althea. «Necesitamos absoluto silencio». Después de un buen rato, Miss Peregrine dejó por fin de pelear y se quedó tendida en el suelo con las alas extendidas, boqueando por falta de aire, su pecho emplumado agitándose con brusquedad. Miss Wren apartó las manos del pájaro y se sentó en el suelo. «Estamos a punto», dijo, «pero cuando se produzca el cambio, no quiero que ninguno de vosotros corra a abrazarla. Lo más probable es que vuestra Imbrine se sienta muy confusa y quiero que la primera cara que vea y la primera voz que oiga sean las mías. Tendré que explicarle qué ha pasado». A continuación, unió las manos sobre su pecho y murmuró, «Vuelve a nosotros, Alma. Vamos, hermana, vuelve a nosotros». Althea bajó de la mesa y cogió una sábana que desplegó y sujetó delante de Miss Peregrine para ocultarla de nuestra vista. Cuando las Imbrines experimentaban la transformación de pájaro a humano, estaban desnudas. El gesto estaba pensado para otorgar cierta privacidad. Esperamos sumidos en acongojado suspense mientras detrás de la sábana se producía una serie de ruidos extraños. Una expulsión de aire, un sonido parecido a un único aplauso, brusco, y entonces, Miss Wren saltó y dio un tembloroso paso hacia atrás. Parecía asustada, se había quedado con la boca abierta, igual que Althea. «No, no puede ser», exclamó Miss Wren. Y Althea dio un traspié, se desmayó y dejó caer la sábana. En el suelo había una forma humana, pero no era una mujer. Estaba desnudo, acurrucado hecho una bola, de espaldas a nosotros. Empezó a agitarse, a desplegarse y, finalmente, se puso en pie. «¿Es esa Miss Peregrine?», dijo Olive. «Ha salido graciosa». Era evidente que no lo era. La persona que teníamos frente a nosotros no se asemejaba en nada a Miss Peregrine. Era un hombrecillo raquítico con rodillas nudosas, calvo y una nariz que recordaba una goma de borrar gastada. Estaba completamente desnudo y cubierto de la cabeza a los pies con una sustancia gelatinosa, transparente y pegajosa. Cuando Miss Wren lo miró y consiguió encontrar algo donde agarrarse, todo el mundo, pasmado y rabioso, empezó a gritar: «¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Qué le ha hecho a Miss Peregrine?». Poco a poco, el hombre se llevó las manos a la cara y se restregó los ojos. Y entonces, por vez primera, los abrió. Sus pupilas estaban vacías y eran blancas. Alguien gritó, y entonces, con total tranquilidad, el hombre dijo: «Me llamo Caul, y ahora sois mis prisioneros». «Prisioneros», repitió el contorsionista con una carcajada. «¿Qué quiere decir este hombre con eso de que somos sus prisioneros?». Emma le gritó a Miss Wren: «¿Dónde está Miss Peregrine? ¿Quién es este hombre y qué ha hecho usted con Miss Peregrine?». Miss Wren parecía haberse quedado sin habla. A medida que la confusión fue transformándose en conmoción y rabia, atacamos al hombrecillo con un aluvión de preguntas. Las soportó con expresión de leve aburrimiento, plantado en medio de la estancia con las manos cruzadas modosamente sobre sus partes íntimas. «Si me dejarais hablar, os lo explicaría todo», dijo.
¿Dónde está Miss Peregrine? Volvió a gritarle Emma, temblando de rabia. No te preocupes, respondió Caul. Está sana y salva bajo nuestra custodia. La secuestramos hace unos días, en vuestra isla. Entonces, el pájaro que rescatamos en el submarino, dije, era yo, remató Caul. Imposible, exclamó Miss Wren, que por fin había recuperado la voz. Los Whites no pueden transformarse en pájaros, cierto, como norma general. Pero Alma es mi hermana, no sé si lo sabéis, y pese a que no tuve la suerte de heredar su talento para manipular el tiempo, sí que comparto con ella su don más inútil, la habilidad de transformarme en una malévola avecilla de presa. Creo que realicé un trabajo excelente imitándola, ¿no os parece? Hizo una pequeña reverencia. ¿Y ahora, os importaría traerme unos pantalones? Me tenéis en desventaja. Su petición fue ignorada. La cabeza me daba vueltas. Recordé que Miss Peregrine había mencionado en una sola ocasión que tenía 2 hermanos. De hecho, los había visto incluso en una fotografía, de cuando estaban al cuidado de Miss Abosset. Rememoré entonces todos los días que habíamos pasado en compañía del pájaro que creíamos que era Miss Peregrine, todo lo que habíamos vivido, todo lo que habíamos visto. La Miss Peregrine enjaulada que Golan había arrojado al mar, aquella era la auténtica, mientras que la que habíamos rescatado era su hermano. Las crueldades que había cometido recientemente Miss Peregrine cobraban ahora más sentido, puesto que no era Miss Peregrine. Pero me quedaba aún 1.000.000 de preguntas que formular. ¿Por qué se ha mantenido como pájaro durante todo este tiempo? ¿Solo para observarnos? Pregunté, a pesar de que mis prolongadas observaciones de vuestras discusiones infantiles han resultado innegablemente fascinantes, confiaba en que pudierais ayudarme en un asunto pendiente de terminar. Cuando matasteis a mis hombres en la campiña, me quedé impresionado. Demostrasteis tener muchos recursos. Por supuesto, mis hombres podrían haber acabado con vosotros en cualquier momento después de aquel suceso, pero me pareció mejor dejaros seguir con vuestras vicisitudes por si acaso vuestra ingenuidad nos conducía hasta la única imbrine que se nos había escapado una y otra vez de las manos. Se volvió hacia Miss Wren y sonrió de oreja a oreja. Hola, Valenciaga, encantado de volver a verte. Miss Wren gimió y empezó a abanicarse con la mano. Idiotas, cretinos, imbéciles, vociferó el payaso. Los habéis guiado directamente hasta nosotros. Y como plus, dijo Caul, visitamos también la casa de fieras. Mis hombres llegaron poco después de que nos marcháramos de allí. Las cabezas disecadas de la emú Rafa y del perro quedarán magníficas encima de la chimenea de casa. Eres un monstruo, chilló Miss Wren, y chocó contra la mesa al fallarle las piernas. Por el pájaro, exclamó Bronwyn, con los ojos abiertos como platos. Fiona y Claire, pronto volveréis a verlas, afirmó Caul. Las tengo en custodia. Todo empezaba horrorosamente a cobrar sentido. Caul sabía que sería bien recibido en la casa de fieras de Miss Wren si llegaba disfrazado de Miss Peregrine, pero al ver que no estaba en casa y no podía secuestrarla, nos había empujado a buscarla, a viajar a Londres. En muchísimos sentidos, nos había manipulado desde el principio, desde el momento en que habíamos decidido abandonar la isla y yo había resuelto acompañarlos. Incluso el cuento que había elegido para que leyera Bronwyn aquella primera noche en el bosque, el que hablaba sobre el gigante de piedra, había sido una manipulación. Quería que localizáramos el bucle de Miss Wren, y pensar que habíamos sido nosotros quienes le habíamos desvelado su secreto. En nuestro grupo, los que no se tambaleaban horrorizados echaban humo de pura rabia. Varios gritaban que debíamos matar a Caul y estaban buscando objetos afilados para acabar con él, mientras que los pocos que mantenían aún la cabeza encima de los hombros intentaban contenerlos. Entretanto, Caul conservaba la calma, a la espera de que el furor se apaciguara.
Si me permitís, dijo. Yo, de vosotros, no me plantearía matarme. Podríais hacerlo, claro está. Nadie os lo impedirá. Pero todo será mucho más fácil si mis hombres me encuentran ileso cuando lleguen. Fingió mirar la hora en un reloj de muñeca inexistente. Ah, sí, dijo, tendrían que llegar ahora. Sí, más o menos ahora tendrían que estar ya rodeando el edificio, cubriendo cualquier salida concebible, incluso el tejado. Y, si me permitís decirlo, son 56 y van armados hasta los dientes. Hasta más allá de los dientes. ¿Habéis visto alguna vez lo que una pequeña pistola es capaz de hacerle a un cuerpo humano del tamaño de un niño? Miró fijamente a Olive y amenazó. Te convertiría en carne para el gato, niñita. Es un farol, bramó Enoch. Ahí fuera no hay nadie. Os aseguro que sí. Están vigilando muy de cerca todos mis pasos desde que abandonamos vuestra deprimente islita y les di la señal en el instante en que Valenciaga se nos presentó. De eso debe de hacer unas 12 horas. Tiempo más que suficiente para reunir una buena fuerza de combate. Dejad que vaya a comprobarlo, dijo Miss Wren, y salió rumbo a la sala de reuniones de las Imbrines, donde las ventanas estaban cubiertas con hielo por el exterior y algunas tenían excavados pequeños túneles telescópicos con espejos enfocados de tal manera que nos permitían observar lo que sucedía abajo en la calle. Mientras aguardábamos su regreso, el payaso y la niña de las serpientes se entretuvieron discutiendo el mejor método de tortura para Caul. Yo sugiero que primero le arranquemos las uñas, propuso el payaso. Y que luego le quememos los ojos con atizadores al rojo vivo. En mi lugar de origen, explicó la niña de las serpientes, el castigo por traición consiste en cubrir al culpable con miel, ponerlo en un bote y soltarlo en un lago con agua estancada. Las moscas lo devoran vivo. Caul se dedicó, mientras, a realizar estiramientos de cuello y de brazos con cara de aburrimiento. Pido disculpas, dijo. Permanecer en estado de pájaro tanto tiempo acaba provocándote rampas de todo tipo. ¿Crees que bromeamos? Le espetó el payaso. Creo que sois unos aficionados, replicó Caul. Si encontraseis algunas cañas de bambú, podría mostraros algo perverso de verdad. Pero por muy delicioso que eso fuera, os recomiendo que fundáis todo este hielo, puesto que nos ahorrará a todos muchos problemas. Lo digo por vuestro bien, porque me preocupa sinceramente vuestro bienestar. Sí, claro, replicó Emma. ¿Y dónde tenía guardada su preocupación cuando les robó el alma a esos peculiares? Ah, sí, nuestros 3 pioneros. Fue necesario el sacrificio por el bien del progreso, queridos míos. Lo que intentamos hacer es mejorar la especie de los peculiares. ¿Me explico? Vaya chiste, escupió Emma. Ustedes no son más que sádicos hambrientos de poder. Sé que sois todos unos mimados y unos incultos, continuó Caul. ¿Acaso no os enseñaron vuestras imbrines la historia de nuestro pueblo? Los peculiares éramos como dioses vivientes en la tierra, gigantes, reyes, los soberanos del mundo por derecho propio. Pero con el paso de los siglos y los milenios, sufrimos un declive terrible. Nos mezclamos hasta tal punto con los normales que la pureza de nuestra sangre peculiar se ha diluido hasta quedar prácticamente en nada. No hay más que vernos ahora para comprobar lo degradados que estamos. Nos escondemos en esos remansos del tiempo, temerosos de la gente a la que deberíamos estar gobernando, congelados en un estado de infancia eterna por esta confederación de entrometidas. Por esas mujeres, ¿acaso no veis a qué nos han reducido? ¿No os da vergüenza? ¿Tenéis idea del poder que nos pertenece por derecho? ¿No sentís en vuestras venas la sangre de los gigantes? Empezaba a perder la frialdad, a ponerse colorado. No tratamos de erradicar la peculiaridad. Estamos intentando salvarla. ¿Es eso cierto?, preguntó el payaso, y se acercó a Caul para escupirle en la cara. Me parece una forma muy retorcida de conseguirlo.
Kaul se secó el escupitajo con el dorso de la mano. Sabía que intentar razonar con vosotros sería inútil. Las imbrines llevan más de 100 años alimentándoos con mentiras y propaganda. Creo que será mejor extirparos el alma y empezar de cero. En aquel momento regresó Miss Wren. Dice la verdad, anunció. Ahí fuera debe de haber una 50 de soldados. Todos armados. Oh, gimoteó Bronwyn. ¿Y ahora qué hacemos? Rendiros, dijo Kaul. Salir tranquilamente. No importa cuántos sean, declaró Althea. Jamás podrán atravesar mi hielo. El hielo, casi lo había olvidado. Estábamos en el interior de una fortaleza de hielo. Tienes razón, asintió alegremente Kaul. La niña tiene toda la razón, no pueden entrar. Por lo tanto, existe una forma rápida e indolora de hacerlo, que consiste en fundir el hielo de forma voluntaria ahora mismo. También existe una forma larga, terca, lenta, aburrida y triste de hacerlo, lo que se conoce como un asedio, por el cual mis hombres montarán guardia semanas o meses mientras nosotros permanecemos aquí encerrados, muriéndonos de hambre. Tal vez, cuando estéis lo bastante desesperados y hambrientos, acabéis rindiéndoos. O tal vez empecéis a devoraros entre vosotros como caníbales. Sea como sea, si mis hombres se ven obligados a esperar mucho tiempo, os torturarán hasta la muerte en cuanto logren entrar, algo que inevitablemente acabarán haciendo. Y si os decantáis por seguir el camino lento, aburrido y triste, entonces, por favor, por el bien de los niños, traedme unos pantalones. Althea, ve a buscarle a este hombre sus malditos pantalones, ordenó Miss Wren, pero bajo ninguna circunstancia fundas el hielo. Sí, Miss Wren, replicó Althea, y se fue. Muy bien, anunció Miss Wren, volviéndose hacia Kaul. Lo que haremos va a ser lo siguiente. O dices a tus hombres que nos dejen salir de aquí con total seguridad, o te mataremos. Si nos vemos obligados a ello, te garantizo que lo haremos y luego arrojaremos tu apestoso cadáver por un agujero excavado en el hielo, y lo haremos además trocito a trocito. A pesar de que estoy segura de que eso no les gustará mucho a tus hombres, nos dará muchísimo tiempo para planificar qué haremos a continuación. Kaul se encogió de hombros y respondió, vale, de acuerdo. ¿De verdad?, preguntó Miss Wren sorprendida. Creí poder asustaros, replicó él. Pero tienes razón, preferiría que no me mataseis. De modo que sacadme por uno de esos agujeros excavados en el hielo y haré lo que me pedís, hablaré con mis hombres. Althea regresó con unos pantalones y se los arrojó a Kaul, que se vistió rápidamente. Miss Wren nombró guardianes de Kaul a Bronwyn, al payaso y al contorsionista, y los armó con carámbanos de hielo. Apuntándole en la espalda con las puntas de los carámbanos, empezamos a salir al pasillo. Pero cuando nos atascamos en la pequeña y oscura oficina que precedía a la sala de reuniones de las imbrines, todo se fue al traste. Alguien tropezó con un colchón y cayó al suelo, y a continuación se oyeron los sonidos característicos de una refriega. Emma alumbró una llama justo a tiempo de ver que Kaul había cogido a Althea y la arrastraba por el pelo. La chica pataleó y se debatió cuando Kaul acercó un carámbano a su garganta y gritó, «Quedaos atrás o le clavo esto en la yugular». Seguimos a Kaul manteniendo una cautelosa distancia. Continuó arrastrando a Althea hasta la sala de reuniones, y entonces se encaramó con ella a la mesa ovalada, donde la retuvo sujetándola por el cuello, asfixiándola casi, el carámbano a un par de centímetros del ojo de la chica. Entonces gritó de nuevo, «Os informo de mis exigencias». Pero antes de que pudiera decir nada más, Althea consiguió arrancarle el carámbano de la mano. El pedazo de hielo salió volando y aterrizó de punta en las páginas del mapa de los días. Con la boca de Kaul formando todavía una O de sorpresa, la mano de Althea se cerró sobre la parte delantera de los pantalones de Kaul y la O se ensanchó hasta formar una mueca. Ahora,
chilló Emma, y entonces ella, Bronwyn y yo, cruzamos las puertas y corrimos hacia ellos. Pero mientras corríamos, la distancia parecía ampliarse cada vez más, y en cuestión de segundos la pelea entre Althea y Caul dio un nuevo giro. Caul soltó a Althea y se dejó caer sobre la mesa con los brazos extendidos con la clara intención de hacerse de nuevo con el carámbano. Althea cayó con él, pero no lo soltó. Lo tenía enlazado por el muslo con ambas manos y una capa de hielo empezaba a extenderse rápidamente por la mitad inferior del cuerpo de Caul, paralizándolo de cintura para abajo y congelando las manos de Althea adheridas a su pierna. Caul consiguió atrapar el carámbano con un dedo, luego con toda la mano y, gruñendo por el esfuerzo y el dolor, lo despegó del mapa y giró el torso hasta situar la punta justo encima de la espalda de Althea. Le gritó que parase y lo soltase, advirtiéndola de que, si no obedecía y fundía el hielo de inmediato, le clavaría el carámbano. Estábamos a escasos metros de ellos, pero Bronwyn nos cogió a Emma y a mí para detenernos. Detén esto, oímos gritar a Caul entonces. Su rostro se contorsionaba de dolor, el hielo empezaba a ascender por su pecho y le alcanzó enseguida los hombros. En cuestión de segundos, los brazos y las manos quedarían cubiertos. Althea no paró, y entonces lo hizo. Caul le clavó el carámbano en la espalda. Althea se quedó tensa y gimió. Miss Wren corrió en su dirección gritando el nombre de Althea mientras el hielo que había llegado a cubrir casi todo el cuerpo de Caul empezaba a retroceder a enorme velocidad. Cuando Miss Wren llegó junto a ellos, Caul había quedado prácticamente libre. El hielo del edificio también estaba fundiéndose, se esfumaba y desaparecía con la misma rapidez que la vida de Althea. El hielo de la buhardilla empezó a gotear y a filtrarse a través del techo, de un modo similar a la sangre que manaba de la herida de Althea. Miss Wren la tenía ahora en sus brazos, su cuerpo debilitado, marchándose. Bronwyn se había encaramado a la mesa y tenía a Caul agarrado por el cuello con una mano, su arma estrujada y convertida en nieve en la otra. Oímos el sonido del hielo fundiéndose en los pisos de abajo, desapareciendo también de las ventanas. Corrimos a mirar a través de ellas y vimos que el agua caía en cascada a la calle, donde soldados vestidos con uniforme gris de camuflaje urbano se encaramaban a las farolas y las bocas de incendios para no ser arrastrados por las gélidas olas. Oímos entonces las pisadas de las botas ascendiendo por la escalera y retumbando por el tejado. Instantes después irrumpieron en la sala gritando. Algunos llevaban cascos equipados para la visión nocturna y todos iban profusamente armados. Ametralladoras compactas, pistolas con mira láser, cuchillos de combate. Fue necesaria la fuerza de 3 de ellos para arrancar a Bronwyn de Caul, que ordenó resollando: «Llevaoslos de aquí», y sin delicadezas. Miss Wren gritaba, suplicándonos que obedeciéramos. «Haced lo que os digan u os harán daño», pero no soltaba el cuerpo de Althea, de modo que los soldados decidieron dar ejemplo con ella. La separaron de Althea, derribaron a Miss Wren de un puntapié y uno de los soldados disparó al techo con la ametralladora, solo para amedrentarnos. Cuando vi que Emma estaba a punto de crear una bola de fuego, la agarré por el brazo y le supliqué que no lo hiciera. «No, por favor, no lo hagas, te matarán». Y entonces recibí el impacto de la culata de un rifle en el pecho y caí jadeando al suelo. Uno de los soldados me ató las manos a la espalda. Oí que nos contaban que Caul pasaba lista de nuestros nombres, asegurándose incluso de contar a Millard, puesto que, después de haber pasado los últimos 3 días en nuestra compañía, lo sabía absolutamente todo de nosotros. Me obligaron a levantarme y nos empujaron para salir al pasillo. Tambaleándose a mi lado estaba Emma, con sangre en la cabeza. «Haz lo que te digan, por favor», le pedí en voz baja. Y aunque no dio muestras de ello, supe que me había oído. Su expresión era de rabia, de miedo, de conmoción, y creo que también de pena,
por todo lo que me acababan de robar. En la escalera, los rellanos y los peldaños eran un río de aguas blancas, una vorágine de olas en cascada. La única salida era hacia arriba. Nos empujaron por la escalera, nos hicieron cruzar una puerta y salimos a la clara luz de día, al tejado. Estábamos empapados, congelados, y el miedo nos obligaba a permanecer en silencio. A todo el mundo menos a Emma. ¿A dónde nos llevan?, preguntó. Caul corrió hacia ella y le sonrió en la cara mientras un soldado la esposaba. A un lugar muy especial, respondió Caul, donde no se desperdiciará ni una sola gota de vuestra alma peculiar. Emma se encogió de miedo. Caul soltó una carcajada y se alejó, estirando los brazos por encima de la cabeza y bostezando. Vi entonces que de sus omóplatos sobresalía un curioso par de protrusiones nudosas, la caña de unas alas abortadas, la única pista externa de que aquel hombre perverso guardaba cierto parentesco con una imbrine. Oímos voces que gritaban desde lo alto de otro edificio. Más soldados. Estaban tendiendo un puente desplegable entre los tejados. ¿Y la chica muerta?, preguntó uno de ellos. Es una lástima, un desperdicio, respondió Caul, chasqueando la lengua. Me habría gustado poder disfrutar de su alma para cenar. El alma peculiar no tiene sabor en sí misma, añadió, dirigiéndose a nosotros. Su consistencia natural es más bien gelatinosa y pastosa, pero batida con una pizca de salsa remoulade y acompañando carnes blancas, resulta bastante aceptable. Se echó a reír a grandes carcajadas, y permaneció así un buen rato. Mientras nos hacían cruzar de uno en uno el amplio puente desplegable, sentí una conocida punzada en el estómago, débil pero cada vez más fuerte, lenta pero cada vez más rápida. El espíritu hueco descongelándose, volviendo poco a poco a la vida. 10 soldados nos escoltaron a punta de pistola para salir del bucle. Pasamos por delante de las tiendas del carnaval y de las casetas de feria, por delante de boquiabiertos asistentes a la fiesta, recorrimos el laberinto de callejuelas repleto de puestos, los vendedores y los pilluelos mirándonos con expresión sorprendida. Entramos en la sala de los disfraces. Pasamos de largo la montaña de ropa que habíamos dejado previamente allí y bajamos al metro. Los soldados nos hacían avanzar a empujones, ordenándonos a gritos que permaneciéramos en silencio, aunque nadie había pronunciado palabra desde hacía un buen rato, que no levantáramos la cabeza y guardáramos la fila, bajo amenaza de matarnos a tiros. Caul ya no nos acompañaba. Se había quedado atrás con el grueso del contingente de soldados para la operación de limpieza, lo que a mi entender quería decir peinar el bucle en busca de algún peculiar que pudiera haberse quedado escondido o rezagado. La última vez que lo vimos, estaba calzándose un par de botas modernas y cubriéndose con una chaqueta del ejército. Nos había dicho que estaba absolutamente harto y asqueado de nuestra cara y que ya nos veríamos al otro lado, aunque no sé qué quería decir con eso. Cruzamos el punto de cambio y volvimos a avanzar en el tiempo, pero la versión de los túneles en la que aparecimos resultaba irreconocible. Tanto las vías como las traviesas eran metálicas, y las luces de los túneles eran distintas, ya no eran rojas e incandescentes, sino parpadeantes fluorescentes que emitían una luz verdosa mareante. Salimos del túnel y subimos al andén, y entonces lo entendí. Ya no estábamos en el siglo XIX, ni siquiera en el XX. La multitud de refugiados había desaparecido y la estación estaba prácticamente desierta. La escalera de caracol por donde habíamos bajado ya no estaba y había sido sustituida por una escalera mecánica. Colgada del techo del andén, una pantalla de LED anunciaba: tiempo de espera para la llegada del próximo tren, 2 minutos. En la pared había un cartel publicitario que anunciaba una película que había visto a principios de verano, justo antes de que falleciera mi abuelo. Habíamos dejado atrás 1940.
Volvía a estar en el presente. Algunos niños tomaron nota de ello con miradas de sorpresa y miedo, temerosos de envejecer en cuestión de minutos. Pero creo que para la mayoría la conmoción de nuestro repentino secuestro no podía quedar superada por un viaje inesperado al presente. Lo que los preocupaba era la posible extracción del alma, no tener canas o manchas de vejez. Los soldados nos acorralaron en el centro del andén para esperar la llegada del tren. Oí el sonido de unas pisadas aproximándose. Me arriesgué a mirar por encima del hombro y vi que se acercaba un policía. Tras él, bajando por la escalera mecánica, llegaban 3 más. «Policía», gritó Enoch. «Aquí, policía». Uno de los soldados le arreó un culatazo en el estómago y Enoch se doblegó de dolor. «¿Va todo bien por ahí?», preguntó el policía más próximo. «Nos han hecho prisioneros», gritó Bronwyn. «En realidad no son soldados, son». Y entonces fue ella la que recibió el culatazo, aunque no pareció afectarla. Lo que la llevó a callarse fue el policía en sí, que cuando se despojó de las gafas de sol con cristal de espejo que llevaba puestas dejó al descubierto unos ojos austeramente blancos. Bronwyn se encogió de miedo. «Un pequeño consejo», dijo el policía. «Nadie va a venir a ayudaros. Estamos por todas partes. Aceptadlo y todo será más fácil». Los normales empezaban a llenar la estación. Los soldados nos rodearon estrechamente por todos lados al tiempo que mantenían ocultas las armas. El tren lleno de gente entró en la estación. Abrió las puertas eléctricas y vomitó un aluvión de pasajeros. Los soldados nos empujaron hacia el vagón más próximo. Los policías les habían tomado la delantera para hacer salir a los pocos pasajeros que aún quedaban en el interior. «Busquen otro vagón», rugieron. «Salgan». Los pasajeros refunfuñaron, aunque obedecieron. Pero en el andén había más gente que intentaba acceder también al vagón, y parte de los soldados que nos custodiaban se vio obligada a separarse de nosotros para impedírselo. La confusión reinante, las puertas intentando cerrarse pero la policía manteniéndolas abiertas hasta que empezó a sonar una sirena de alarma. Los soldados empujándonos con tanta fuerza que Enoch tropezó, y los demás niños con él, provocando una reacción en cadena, fue suficiente para que el contorsionista, cuyas muñecas eran tan esqueléticas que había conseguido librarse de las esposas, decidiera aprovecharla para huir. Sonó un disparo, luego un segundo, y el contorsionista se tambaleó y cayó al suelo. La muchedumbre se dispersó, presa del pánico. La gente empezó a gritar y a correr para huir de los disparos, y lo que había sido una simple confusión se convirtió en un completo caos. Los soldados continuaban empujándonos y pegándonos patadas para que subiéramos al vagón. A mi lado, Emma se resistía, y el soldado que la acosaba se acercó más a ella. Detecté un resplandor anaranjado en sus manos esposadas y, en aquel momento, Emma lo tocó. El soldado cayó al suelo, chillando. Su uniforme de camuflaje mostraba un gran orificio en forma de mano. Vi entonces que el soldado que me empujaba a mí levantaba su arma con la clara intención de golpear a Emma en el cuello con la culata. Un instinto se apoderó de mí y le clavé el hombro en la espalda. El soldado dio un traspié. Emma fundió las esposas, que se desprendieron en un informe amasijo metálico al rojo vivo. El soldado que me empujaba se volvió entonces hacia mí empuñando su arma, aullando de rabia, pero antes de que le diera tiempo a disparar, Emma se aproximó a él por detrás, unió las manos y se las pegó a la cara. Sus dedos estaban tan ardientes que le fundió las mejillas como si fuesen mantequilla. El soldado soltó el arma y se derrumbó en el suelo, chillando. Todo sucedió a gran velocidad, en cuestión de segundos. Vi que se acercaban 2 soldados más. Prácticamente todo el mundo había subido ya al tren. Estaban todos a bordo con la excepción de Bronwyn y los hermanos ciegos, que no habían sido esposados y permanecían inmóviles con los brazos entrelazados. Viendo que iban a matarnos,
Bronwyn hizo algo de lo que jamás la habría imaginado capaz en otras circunstancias. Le dio un bofetón al hermano ciego mayor, cogió al más pequeño y se lo arrancó de los brazos. En el momento en que la conexión entre ellos quedó cortada, emitieron un grito tan potente que generó un vendaval. Desgarró la estación entera como un tornado de energía pura, derribándonos a Emma y a mí, haciendo añicos las gafas de sol de los soldados, eclipsando la mayoría de las frecuencias que mis oídos podían detectar hasta el punto de que lo único que oía en aquel momento era un chirriante y agudo zumbido. Vi que las ventanillas del tren estallaban y que las pantallas de LED se estremecían hasta transformarse en millones de fragmentos punzantes como cuchillos. Los fluorescentes del techo explotaron y nos quedamos por un instante sumidos en la oscuridad más absoluta. Al cabo de pocos segundos, las luces de emergencia empezaron a relucir con su histérico color rojo. El viento me había hecho caer de espaldas al suelo y los oídos seguían zumbándome. Noté que algo tiraba de mí por el cuello de la camisa, alejándome del tren, y no conseguía recordar cómo hacer funcionar brazos y piernas para resistirme. Más allá del frenético zumbido de los oídos, me pareció distinguir voces que gritaban con frenesí: «Idos, marchaos». Noté algo frío y húmedo en la nuca y me vi arrastrado hacia una cabina telefónica. Emma también estaba allí, hecha un ovillo en un rincón, semi-inconsciente. «Levanta las piernas», oí que decía una voz que me resultaba familiar, y entonces vi aparecer una cosa bajita y peluda con morro plano y doble mentón. El perro, Addison. Levanté las piernas para entrar en la cabina, recuperando poco a poco la conciencia pero incapaz aún de hablar. Lo último que vi, bajo aquel infernal destello rojo, fue a Miss Wren, a la que empujaban para hacerla entrar en el vagón y las puertas del mismo cerrándose herméticamente. Todos mis amigos estaban dentro, encogidos de miedo y rodeados de armas apuntándolos, enmarcados por las ventanillas hechas añicos del tren, rodeados de hombres con los ojos blancos. El tren se adentró en la oscuridad y desapareció. Me desperté de repente con una lengua lamiéndome la cara. El perro. La puerta de la cabina estaba cerrada y estábamos los tres sentados en el suelo, acurrucados. «¿Te has desmayado?», dijo el perro. «¿Se han ido?», dije. «Sí, pero no podemos quedarnos aquí. Volverán a por vosotros. Tenemos que irnos. Creo que aún no puedo tenerme en pie». El perro tenía un corte en el morro y le faltaba un pedazo de oreja. Fuera lo que fuese lo que había vivido para llegar hasta allí, había sido también un infierno. Sentí un cosquilleo en la pierna, pero estaba tan agotado que ni siquiera podía levantar la cabeza para mirar qué era. La cabeza me pesaba como si fuera de piedra. «No vuelvas a dormirte», dijo el perro, y se volvió hacia Emma para lamerle también la cara. El cosquilleo otra vez. Esta vez me moví un poco y palpé para ver qué era. Era el teléfono móvil. Mi teléfono estaba vibrando. Era increíble. Hurgué en el bolsillo. No tenía casi batería. La intensidad de la señal era prácticamente nula. Miré la pantalla. «Papá, 177 llamadas perdidas». De no haber estado tan groggy, lo más probable era que no hubiera respondido. En cualquier momento aparecería un hombre armado para acabar con nosotros. No era un buen momento para mantener una conversación con mi padre. Pero mi cabeza no funcionaba de forma correcta, y siempre que el teléfono sonaba, mi viejo impulso pavloviano era cogerlo. Pulsé la tecla para responder. «Diga», un grito ahogado al otro lado de la línea. Y entonces, «Jacob, ¿eres tú?». «Sí, soy yo». Mi voz debió de sonar fatal, un débil chirrido. «Oh, Dios mío, oh, Dios mío», exclamó mi padre. No esperaba que respondiera. Tal vez me hubieran dado ya por muerto y me llamara por un reflejo instintivo de dolor que no podía evitar. Yo no. «¿Dónde? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás, hijo?». «Estoy bien», respondí. «Estoy vivo. En Londres».
No sé por qué le dije esto último. Imagino que porque le debía algo de verdad. Entonces me pareció que se apartaba un poco del auricular para hablar a gritos con alguien. Es Jacob, está en Londres. Luego volvió a dirigirse a mí. Te dábamos por muerto, lo sé, quiero decir, que no me sorprende. Siento haberme ido como lo hice. Confiaba en no asustaros demasiado. Nos diste un susto de muerte, Jacob. Mi padre suspiró, un sonido prolongado y trémulo que expresaba a la vez alivio, incredulidad y exasperación. Tu madre y yo también estamos en Londres. Después de que la policía no consiguiera dar contigo en la isla. Bueno, da igual, solo dinos dónde estás y vendremos a recogerte. Emma empezó a moverse, abrió los ojos y me miró, legañosa, como si estuviera escondida en lo más profundo de su ser y me observara a kilómetros de distancia de su cerebro y de su cuerpo. Entonces Addison dijo, bien, muy bien, ahora quédate con nosotros. Y empezó a lamerle la mano. Continué hablando por teléfono. No puedo venir, papá. No puedo meterte en todo esto. Oh, Dios mío, lo sabía. Andas liado con drogas, ¿verdad? Mira, sea lo que sea en lo que te hayas metido, podemos ayudarte. No es necesario que involucremos a la policía. Lo único que deseamos es que vuelvas a casa. Durante un segundo, mi mente se oscureció por completo, y cuando volvió la luz, sentí un puñetazo de dolor tan intenso en el estómago que me vi obligado a soltar el teléfono. Addison sacudió la cabeza y se quedó mirándome. ¿Qué pasa? Y entonces vi una larga lengua negra presionando el cristal de la cabina desde el exterior. Rápidamente se le sumó una segunda, y una tercera. El hueco, el espíritu hueco descongelado, nos había seguido. El perro no podía verlo, pero interpretó con facilidad mi expresión. ¿Es uno de ellos, no? Articulé con la boca un sí, y Addison se encogió de miedo en el rincón. Jacob, era la vocecilla de mi padre, que seguía al teléfono. Jacob, ¿estás ahí? Las lenguas empezaron a envolver la cabina, rodeándonos por completo. No sabía qué hacer. Lo único que sabía era que tenía que hacer alguna cosa, de modo que moví los pies, apoyé las manos en la pared de la cabina y empujé para incorporarme. Me quedé cara a cara con él. Las lenguas se proyectaban como abanicos desde una boca con dientes como cuchillos. Tenía los ojos negros, supuraban algo también negro y me miraban fijamente desde el otro lado del cristal, a escasos centímetros de mí. El hueco emitió un grave sonido gutural que me hizo picadillo las entrañas y casi deseé que aquella bestia me matara y acabara con todo para que el dolor y el terror que sentía terminaran por fin. Despierta, te necesitamos, chica, crea tu fuego, le gritó el perro a Emma. Pero Emma no podía ni hablar ni tenerse en pie, y estábamos completamente solos en la estación con la excepción de dos mujeres con impermeable que se alejaban de nosotros, protegiéndose la nariz del fétido olor del hueco. Y entonces la cabina entera con nosotros en su interior, empezó a balancearse de un lado a otro y oí desprenderse y partirse los tornillos que la sujetaban al suelo. Poco a poco, el hueco levantó la cabina, unos centímetros primero, luego un palmo, después 2, para soltarla de nuevo. El golpe rompió las ventanas y una lluvia de cristales cayó a continuación sobre nosotros. Ya no había nada que se interpusiera entre el hueco y yo. Ni un centímetro de distancia, ni un panel de cristal. Retorció las lenguas para introducirlas en la cabina, atraparme el brazo, la cintura, el cuello, apretarme cada vez con más fuerza hasta cortarme la respiración. Fue en aquel momento cuando supe que estaba muerto, y como estaba muerto y ya no podía hacer nada, dejé de resistirme. Relajé los músculos, cerré los ojos y claudiqué ante el dolor que estallaba en mi vientre como fuegos de artificio. Y entonces sucedió algo muy extraño. El dolor cesó. El malestar cambió y se transformó en otra cosa. Aquello me envolvió,
y debajo de su turbulenta superficie descubrí algo apacible y delicado. Un susurro. Volví a abrir los ojos. El hueco estaba paralizado y me miraba fijamente. Le devolví la mirada sin miedo alguno. Veía puntitos negros por la falta de oxígeno, pero no sentía ningún dolor. El hueco aflojó poco a poco la presión que ejercía en mi cuello. Respiré por vez primera en varios minutos, profundamente y manteniendo la calma. Y en aquel instante, el susurro que había descubierto en mi interior ascendió desde mi vientre hasta la garganta y traspasó los labios, emitiendo un sonido que no se parecía al de ningún idioma pero cuyo significado reconocí de forma innata. Atrás, vete. El hueco replegó las lenguas. Las guardó en su abultada boca y cerró las mandíbulas. Inclinó levemente la cabeza, en un gesto casi de sumisión, y se sentó. Emma y Addison me miraron desde el suelo, sorprendidos por la repentina tranquilidad. ¿Qué ha pasado?, preguntó el perro. No hay nada que temer, dije. ¿Se ha ido? No, pero ya no nos hará daño. Addison no me preguntó por qué estaba tan seguro. Se limitó a asentir. Para él era garantía suficiente el tono de mi voz. Abrí la puerta de la cabina y ayudé a Emma a incorporarse. ¿Puedes andar?, le pregunté. Me rodeó con un brazo por la cintura, apoyó todo el peso de su cuerpo contra el mío y dimos juntos un primer paso. No voy a abandonarte, dije. Te guste o no. Entonces, me susurró al oído. Te quiero, Jacob. Yo también te quiero, le susurré también a modo de réplica. Me agaché para recoger mi teléfono. Papá, ¿qué era ese ruido? ¿Con quién estás? Estoy aquí. Estoy bien. No, no puedes estar bien. Quédate donde estás. Papá, tengo que irme. Lo siento. Espera, no cuelgues, dijo. Estás confuso, Jake. No, soy como el abuelo. Tengo lo que tenía el abuelo. Una pausa al otro lado de la línea. Y a continuación, por favor, vuelve a casa. Respiré hondo. Había mucho que decir y poco tiempo para decirlo. Con lo siguiente sería suficiente. Confío en poder regresar a casa algún día. Pero antes tengo que hacer muchas cosas. Solo deseo que sepas que os quiero mucho, a ti y a mamá, y que no hago nada de esto para haceros daño. Nosotros también te queremos, Jake, y si andas metido en drogas, o en lo que quiera que sea, no nos importa. Te ayudaremos a recuperarte. Como ya te he dicho, creo que estás muy confuso. No, papá, lo que sucede es que soy peculiar. Colgué el teléfono y, hablando un idioma que desconocía saber, le ordené al hueco que se levantara. Obediente como una sombra, lo hizo.